Vamos a estudiar los pilares básicos de la nueva física, una física que se desarrolla a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que recibe el nombre de física o mecánica cuántica. Durante esa época aparecen una serie de experiencias que la física clásica no es capaz de explicar y que van haciendo que se vayan desarrollando conceptos completamente novedosos y que vamos a estudiar en detalle, principalmente los cuatro que suelen caer en selectividad. En concreto sería la teoría de Planck, la dualidad onda-corpúsculo, el efecto fotoeléctrico y el principio de incertidumbre. Con esos cuatro pilares son con los que se desarrolla esta nueva física, que es la que más o menos con ciertas variaciones tenemos en la actualidad. De estos cuatro aspectos que nosotros acabamos de señalar, vamos a prestar especial atención en vídeos independientes dentro de este mismo canal sobre la dualidad onda-corpúsculo y el efecto fotoeléctrico, porque tienen desarrollo matemático y por tanto hay en selectividad caen bastantes problemas de ellos, principalmente del efecto fotoeléctrico. El primero de estos conceptos que vamos a manejar es la teoría de Planck, en concreto la cuantización de la energía. Lo que dice la teoría de Planck es que la energía no se transmite de forma continua, sino que lo hace de forma discontinua, en pequeños paquetes, de forma que la luz o cualquier radiación que comporte energía está formada por unos pequeños partículas llamados cuantos o fotones, que son los que transmiten la energía. La energía que tienen estos cuantos fotones es directamente proporcional a una constante, que sería la constante de proporcionalidad, constante de Planck, y a la frecuencia de la radiación incidente. Entonces la E sería la energía que se mide en julios, H sería la constante de Planck, aquí tenemos el valor 6,6 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, y F sería la frecuencia de la radiación que incida o que transporte la energía en concreto. De esa manera, nosotros lo que vamos a tener es que un cuerpo solo es capaz de emitir o absorber energía en múltiplos de esta cantidad base, que es lo que nosotros hemos llamado cuantos fotón. Otro aspecto que tenemos que tener presente para esta nueva física es la dualidad onda-corpúsculo emitida por Louis de Broglie. Lo que nos dice es que una partícula, cuando está en movimiento, presenta al mismo tiempo comportamiento como onda y como partícula o como corpúsculo. Esto es completamente revolucionario porque nosotros hasta ese momento la física lo que planteaba era que existían dos mundos completamente distintos, que era el mundo de las partículas en movimiento, de los cuerpos, un coche o un cuerpo cualquiera que se va moviendo, y por otro lado estaba el mundo de la onda, que consistía básicamente en un transporte de energía sin transporte de materia. Entonces esto aúna todos estos dos mundos y los concentra en uno solo. La relación entre las magnitudes de características ondulatorias representadas por la longitud de onda y las corpusculares representadas por la masa sería esta de aquí, que nos da la ecuación de Broglie, en el cual lambda es la longitud de onda, h es la constante de Planck que acabamos de ver, y p es la cantidad de movimiento, que es momento lineal, que es igual a m por v, producto de masa por velocidad. Esta sería la fórmula que nos relaciona las magnitudes ondulatorias y corpusculares de la materia. Es muy importante saber las unidades, lo que representa cada una de las letras, y después las unidades en las que se mide cada una de estas magnitudes. El doble comportamiento tiene una gran importancia cuando se trata de partículas microscópicas, en las que la masa, al ser muy pequeña, presenta longitudes de onda de un valor más o menos apreciable. Cuando se trata del mundo macroscópico, en este caso al ser la masa mucho más grande, vamos a dividir por un número mayor y las longitudes de onda van a ser tan pequeñas que las características ondulatorias del mundo macroscópico son irrelevantes. Pensad que para un cuerpo, por ejemplo, vamos a suponer una masa de un cuerpo, por ejemplo, de 2 kilogramos o de 20 kilogramos, cuando estamos hablando de un electrón, la masa es de 9,1. Si estamos hablando del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31. Luego tenemos 30 en kilogramos. Luego tenemos 30 cifras decimales de diferencia. Eso hace que el comportamiento ondulatorio no sea relevante cuando se trate del mundo macroscópico, porque las longitudes de onda son demasiado pequeñas, y sí es relevante cuando estemos hablando de partículas mucho más pequeñas. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de esta nueva física sería la explicación que sobre el efecto fotoeléctrico da Albert Einstein. Lo primero que tendremos que ver sería, este fenómeno supone una recuperación del concepto de
de fotón que durante años después de que lo hubiese propuesto Planck había quedado olvidado, y recordamos que decía que la energía se transmitía por una especie de paquetes que se llamaban fotones y que tenían una energía igual a h por f, es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. De esa manera, cuando se realiza el efecto fotoeléctrico, se ve que consiste básicamente en la extracción de metales o la liberación de metales de un material metálico cuando sobre él incide una radiación luminosa. Aquí tenemos la radiación luminosa que está incidiendo y los electrones que estarían saltando. Si nosotros ponemos inicialmente la energía de los fotones que van incidiendo, la ponemos muy pequeña porque la frecuencia es pequeña, vamos a ver que no saltan electrones, no tienen retraso como suponía la física clásica, sino que simplemente no saltan por más tiempo que estemos irradiando la superficie metálica. Con el paso del tiempo, si vamos aumentando la frecuencia, al ir aumentando la frecuencia, la energía de los fotones va siendo cada vez mayor y llega un punto en el que la energía de cada fotón que va incidiendo es suficiente como para ir arrancando electrones. Para cada sustancia existe una frecuencia mínima que se llama frecuencia umbral, o también se habla de energía umbral, que es la energía necesaria para que seamos capaces de extraer un electrón de la corteza de un núcleo atómico. Por más intensidad o durante más tiempo que estemos nosotros irradiando, no se conseguiría si no tenemos que los fotones incidentes tengan energía suficiente como para arrancar el electrón, es decir, que tengan esta energía mínima, y a esa energía mínima se le llama también energía umbral o trabajo de extracción. El exceso de energía incidente, si nosotros le damos más energía de la justa y necesaria para extraer el electrón, ese exceso de energía se transforma en energía cinética. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar en todos los problemas de efecto fotoeléctrico y de la aplicación de Einstein, donde te dice que cuando nosotros tenemos una radiación que incide sobre una lámina metálica, la energía de esta radiación se va a distribuir en dos aspectos. El primero de ellos en extraer el electrón de la corteza, es decir, extraer el electrón del átomo. Y una vez que está extraído, el sobrante o el exceso de energía que nosotros le hayamos dado se transforma en energía cinética con la que los electrones saldrán. Muy importante, si la energía de los fotones que inciden en la placa metálica es más pequeña que el trabajo de extracción, no se producirá salto de electrones. Cuando es igual la energía incidente al trabajo de extracción, los electrones saltarán y se quedarán justo en la superficie del metal, y cuando le damos energía en exceso, ese exceso se transforma en energía cinética con la que los electrones saldrán. Es importante tener en cuenta la intensidad. Cuando te habla de intensidad de una radiación se refiere al número de fotones, es decir, digamos que en vez de una bombilla ponemos 4 bombillas. La energía que llevan cada uno de los fotones sigue siendo el mismo, porque al aumentar la intensidad, es decir, el número de fotones que emitimos, no estamos modificando la frecuencia y por tanto la energía con la incidente es exactamente igual. Luego, si nosotros aumentamos la intensidad de la radiación, si no saltaban electrones, quiere decir que los fotones no tienen energía suficiente, y aunque mandemos más fotones, los electrones seguirán sin saltar. En el caso de que los electrones ya estén saltando, quiere decir que la energía incidente es superior al trabajo de extracción. Entonces, en ese caso, si mandamos más fotones, es decir, si aumentamos la intensidad luminosa, sí que se producirá mayor salto de electrones que seguirán saltando con la misma velocidad que salían antes. El último aspecto que vamos a tener en cuenta para estudiar el fenómeno de la mecánica cuántica sería lo que se conoce como el principio de incertidumbre emitido por Heisenberg. El principio este establece la imposibilidad de determinar al mismo tiempo y con precisión ciertos valores físicos, variables físicas, como serían la pareja de posición y momento lineal o la energía y tiempo. Esto tiene dos expresiones matemáticas para desarrollarlo, que serían estas dos expresiones de aquí, donde nos dice que la variación de la posición y de la cantidad de movimiento siempre va a tener un error que va a ser al menos de h partido por 4pi. Lo mismo pasaría cuando estamos midiendo la energía de una partícula y el tiempo. Esta incertidumbre se debe a que en el momento en que nosotros vayamos a hacer la medición de cualquiera de estas magnitudes, necesitamos irradiar con un fotón que por poca energía que tenga siempre le va a aportar la energía suficiente como para que se modifique la velocidad y la posición de la partícula, y por tanto no podamos determinar con exactitud la posición y la velocidad de la partícula en movimiento.
por más afinado, por más sensible que sean nuestros aparatos, no vamos a poder nunca corregir este error que se comete. Además, cuanto más pequeña sea la partícula que nosotros queramos medir, mayor será en proporción el error cometido, por tanto será menos fiable la medida obtenida. Todo esto nos lleva a un desarrollo por ejemplo, del modelo atómico completamente distinto, y en concreto nos habla de probabilidad de encontrar el electrón en una zona. Ya no hablamos de un modelo determinista como era el modelo atómico del último que teníamos, que era el modelo atómico de Bohr, que establecía una serie de órbitas donde los electrones se movían con una velocidad y demás en una posición concreta, sino que a partir de ahora hablaremos de probabilidad de que el electrón esté en un sitio, por lo que el concepto físico del átomo es completamente diferente.